buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, que esta noche está de celebración doble. Por un lado, nos premiaron en el Festival de Cine de Puerto Llano, nos dieron el premio al programa por la difusión del cine. Nosotros que amamos esta profesión y que aquí en el canal 24 Horas intentamos transmitir este amor que tenemos David, Guillermo y un servidor al cine, pues ahí estuvimos, una parte del equipo, celebrando el Festival de Cine de Puerto Llano con este premio que nos dieron, que lo van a ver a continuación, ni más ni menos que es la fotografía, un dibujo de Fred Astaire y Rita Hayworth en la mañana más corta, porque fue una mañana que nos trataron de lujo ahí frente a el musical, que era el hilo vertebrador del festival, el musical de Broadway, y donde tuvimos la suerte de tener, gracias a José Antonio Merchán, estar como en casa con ese premio que nos acompaña hoy, que les voy a mostrar, porque la segunda celebración importante del día es esta que tenemos ahí a los dos invitados protagonistas, que es Juan Manuel del Rey y Blanca del Rey, con los 70 años del Corral de la Morería, 70 años de un local, un espacio que es emblema universal del flamenco. Muchísimas gracias por venir. Ahora hablaremos de cine. Está presidiendo ahí al lado vuestro Juan Manuel y Blanca del Rey esa mañana más corta con ese bonito regalo que nos ha hecho el Festival de Puerto Llano, que está de lujo aquí acompañado con el gran arte del Corral de la Morería. Gracias por venir, Blanca. Yo encantada de estar Tercera aquí. vez que vienes ya estás igualando a Garci. Encantado de tenerte aquí, Blanca. Muy feliz de estar aquí. Y Juan Manuel del Rey, se estrena aquí en el programa el hijo, uno de los dos hijos de Blanca del Rey y el que está llevando el legado del Corral de la Morería. Gracias por venir. Un placer, Moisés, estar aquí con todos vosotros. Bueno, y vamos a hablar de cine y flamenco, el lenguaje universal de este arte con Guillermo Balmori. Buenas noches. ¿Qué tal? Hoy vamos a mostrar a nuestros invitados, que ya conocen bastante el Corral de la Morería, qué vínculo tiene el flamenco de Hollywood, con el cine de Hollywood, a través del Corral de la Morería y de sus protagonistas. Bueno, es que Hollywood cogió siempre el flamenco como emblema, ¿no? Los toros y el flamenco, pero el flamenco le gustó mucho a Hollywood, al Hollywood clásico, aparte de las estrellas que venían al corral, ¿no? y que todos el que se preciase tenía que pasar por allí, las propias películas de Hollywood, a veces incluso recreando en Hollywood, ¿no? En estudio, recreando pues esa España que a veces la recreaban de alguna manera que decías, uno mezclaban el flamenco con otro baile, o sea, pero bueno, Hollywood lo que pretendía es dar esa imagen, le parecía exótica, le parecía atractiva y le parecía muy pasional. Yo creo que el español pasional lo reflejaban siempre con el flamenco, ¿no? Hay pocos actores y actrices que no hayan querido bailar David Felipe Ram, por lo menos una seguidilla. Hoy tenemos un programa de lujo celebrando 70 años de algo más que un local. Es una sensación. Es que yo creo que Corral de la Morería es el epicentro de la cultura española y el lujo de cómo ellos en el Corral descubren a los cineastas, viajeros, intelectuales, creadores, italianos, franceses, ingleses, estadounidenses, que tenemos un capital, un tesoro inmaterial y que de pronto España se da cuenta en los 50 y en los 60 con el epicentro del Corral que eso es exportable y empiezan a venir las grandes producciones y nuestros flamenquitos se van allí a hacer el Hollywood. O sea que me parece que es un programón y felicidades, queridos, porque tenéis un trocito de historia viva que es único en el mundo, exacto, no en España, en el mundo, el Corral de la Morería. ¿Estáis de acuerdo con esta presentación que os hacemos? Totalmente, totalmente. Es pasado, presente y futuro. Es verdad. El flamenco no sería lo que es hoy en el mundo sin el Corral de la Morería. Es decir, el Corral de la Morería es el que ha dado a conocer a tantísimos grandes artistas de flamenco a nivel nacional y a nivel internacional, y luego todo ese mundo de Hollywood y todas esas celebridades de todo el mundo que venían al Corral de la Morería, descubrían el flamenco y luego lo contaban por ahí, es decir, eran los grandes influencers de aquella época. Blanca, estamos viendo la foto de familia de la presentación que se ha hecho estos días con el pasado, el presente también, que es este enorme Eduardo Guerrero. Sobre todo lo bonito que es ver, Blanca, que el Corral de la Morería no ha perdido ni un ápice de encanto, a pesar de los tiempos, de las generaciones, gracias a tu labor y a la de tus dos hijos, mis hijos, yo, el terreno artístico sí, pero todo lo demás son ellos y además también ya en el artístico son líderes también. Bueno, es un lujo verte bailar aún, maravillas. verte bailar, aunque sin mantilla,
pero te arrancaste ahí por unos pasos. Eso no se puede, eso es como aprender a ir en bicicleta, eso no se olvida, ¿no? No se olvida porque nunca lo aprendiste, salió de ti, ¿sabes? Yo digo que soy flor silvestre, no me metí en un estudio a aprender cómo se suben unas manos, cómo se hace una percusión musical, nació de mí. Todo el que pasa por el Corral de la Morería dice lo mismo. Esto es un espacio que te envuelve y que te aupa. Sales diferente del Corral de la Morería cuando eres artista. Ya no digo como espectador que va a disfrutar del espectáculo, ¿eh? Totalmente, es decir, los artistas al final, cuando vienen al Corral de la Morería, saben que están pisando el escenario más importante de la historia del flamenco, con lo cual para ellos es una responsabilidad muy importante y se crecen de una forma increíble, ¿no? Y eso al final se transmite al público, y lo mismo pasa con el público, ¿no? Es decir, viven una noche súper especial porque ese contacto tan directo y tan cercano con los artistas, con esos grandísimos artistas, transforma a la gente. Y hablábamos de, aquí está, el trío Guadalajara. Aquí están con algunos de los muchos premios que tiene el Corral de la Morería, que une gastronomía, vinacoteca y sobre todo arte. La familia del Rey, y nunca mejor dicho, reales embajadores del Corral de la Morería. Que no se pierda, porque ¿qué va a pasar cuando no quieran continuar la labor los hermanos del Rey con el Corral? No, Estamos poniendo un crowdfunding para comprar el Corral. No, el Corral de la Morería no se va a perder nunca. Llevamos 70 años y por lo menos durará como mínimo otros 70 años más. Claro. Es decir, al final es una institución de Madrid, de España, del flamenco y un icono mundial de la cultura que tiene que continuar siempre. Va a ser siempre un faro de la cultura y del arte y del flamenco en el mundo. ¿Estamos a tiempo para actuar los tres como un grupo? Por supuesto, por supuesto. Entonces dejaría ser glorioso ya. Los nuevos chunguitos, por ejemplo. No podemos hundir 70 años de historia. No podemos Hay que hundir. decir que Juan Manuel del Rey fue un auténtico héroe en los tiempos de la pandemia, luchó por los tablaos, luchó por mantener el corral y fue una lucha titánica admirabilísima que seguí muy de cerca y eso lo hace muy poca gente. Sí, la Armando, verdad es que sí. Juan Manuel y Blanca han llevado y siguen llevando Sí. a lo más alto y ahora lo vamos a ver con todo el programa, que por eso quiero ir avanzando, porque tenemos un material muy bonito, con este debut de Blanca del Rey en el Corral de la Morería, ni más ni menos bajo la atenta mirada de Rock Hudson. Qué Vaya. nervios, ¿no? Qué noche, qué noche. Ese día debuté, ese día. Y yo subí a las escaleras del camerino para el escenario y me encuentro con esa personalidad tan arrolladora, tan simpática, tan guapísimo, por Dios. Tan alto. Y tan guapísimo, que es que no le han hecho justicia. Era mucho más guapo y además tan cálido, ¿sabes? Que se acercó a mí, me quitó la flor que yo llevaba aquí, que la llevaba casi para que se cayera cuando bailara. Hiciera así la flop, flop. No, él la cogió y la puso en la barra. Y yo me quedé tonta. ¿Y qué tal fue el debut? ¿Bailaste bien o no? Yo creo que bailé fatal. Seguro Era demasiadas emociones para una criatura de 14 años. No. Él De hubiese- aquellos 14 años. Él hubiese cumplido 100 años el año pasado, celebramos el centenario de él, hicimos De un programa Rojas. aquí especial de Rojas. Bueno, hablando de centenarios y de tirar la vista al pasado, lo que vamos a reflejar también con nuestros dos ilustres invitados de hoy, Juan Manuel del Rey y Blanca del Rey, y David y Guillermo, precisamente, es por qué esa fascinación del cine, de Hollywood, sobre todo, por el flamenco, por un arte que nacía. Bueno, pues hemos encontrado las primeras imágenes del cine mundial que existen, es de una bailaora, ahí está. Esto es lo primero que se supone que es Carmelita. Carmencita, bailaora flamenca. Thomas Alva Edison pagó a Alice Guy para que reflejara en 1894 las primeras imágenes en movimiento. No podía ser otra cosa que el flamenco. Posteriormente la propia Alice Guy y Fíjate qué vueltas, ¿eh? bueno, y una cosa Esto maravillosa. se miraban los Nickelodeon, se metía la cabeza en un aparato para verlo, no se veía en lo proyectado, era como una máquina que traga perras. Metías la cabeza ahí y veías a estas bailarinas. Sí, Y sí, esto es pareja gitana bailando flamenco en el Sacromonte y en Sevilla, a cargo de un norteamericano llamado Barton Holmes, que nadie sabe qué ha sido de ese hombre, pero que inmortalizó en 1920 una pareja de
flamenca de gitanos. Es decir, el flamenco ha interesado desde los inicios por esa parte racial. Y eso se reflejaba en el Corral de la Morería, donde ya vamos a empezar a ver esas fotografías de personas ilustres que han pasado por allí. De todas las ilustres españolas, siempre destacáis a unas cuantas, entre ellas, por ejemplo, pues Lola Flores, Paquita Rico, Carmen Sevilla. No había, fijaos qué fotos más bonitas además, no había ninguna estrella española que dejara de participar, ya no solamente ir, ¿verdad? Efectivamente, y además es que luego al final todas estas grandes estrellas acababan subiendo al escenario en esos fines de fiesta inolvidables del Corral de la Morería y que han dejado momentos increíbles, la verdad, sí, maravilloso. Hemos visto ahí a Dolores del Río, que no hemos dicho, a mí me encanta. Dolores del Río era una de las mujeres más elegantes que ha habido. Fijaos, esta película, David, Guillermo y Juanma. Esto es una revista que se hizo en la posguerra de Alessandro Blasetti, donde se recupera una cosa que se ha perdido, y es los tours que había para celebrar la vida por la noche. Ahora Europa echa el cierre a las 12 de la noche, pero no se acostaba nadie, y entre ellos uno de los puntos, junto con París, con Viena, era el Corral, y es un momento de los mejores documentales, ¿verdad, queridos míos?, de la historia del cine, que esto es una joya de filmoteca, por supuesto. Europa dice. ¿Rodado allí? Por supuesto. ¿Verdad, Blanca? Sí. Rodado allí. Es con que Carmen se han rodado Sevilla. muchísimas películas. Que el Corral está igual, queridos. Está igual. Que sepáis que está igual. Está igual, ¿No habéis efectivamente. querido la esencia, ¿cómo diría yo? El decorado, ¿no lo habéis querido cambiar? No, es decir, hemos cambiado todo lo que es el backstage, toda la parte interna, la cocina es completamente nueva, es decir, todo es ultra, por dentro es todo ultramoderno, para hacer esa cocina de estrella Michelin, pero lo que es el salón hemos querido mantenerlo exactamente igual que el día que se inauguró. Es que, claro, Para pues, que no pierda la esencia, el alma, la autenticidad. O sea, claro que eso al final también es el alma de Madrid, ¿no? por eso cuando entras allí el peso de la historia te embarga. Bueno, continuamos con más protagonistas y guapas de España y guapas bellezones de Europa como Gina Lollobrigida, que en esos momentos, estamos hablando de 1967, ahí con un jovencísimo Antonio Gades. Gina era una de las asiduas, ¿verdad, Blanca? Sí, estaba enamoradísima de Antonio. Eso era lo que... Y ahí hay está mucha- con mi marido. Y ahí está el padre. Bueno, pues Gina Lollobrigida no quería dejarse escapar. Luego fue también con la... estaba rodando Cervantes en esa película. de Ha Vince mencionado... mira, estamos viendo ahí ese es el padre, el fundador que venía de Riscal, monta... ¿Cómo se parece a ti, eh? Sí, cada día más. Se parece muchísimo. Ahí estamos viendo La la firma de Gina Lollobrigida y hemos hablado de una persona crucial en el arte español como es Antonio Gades. Antonio sí que era un asiduo de allí, pero no solamente por ir a ver a Gina, ¿no?, sino porque el Corral le atraía. Estuvo varios años, sí. Era, bueno, su baile era único, ¿no? Y su manera de concebir el arte también, porque él hacía unas coreografías muy especiales para el Corral de la Morería y luego pues, ha demostrado que en el teatro ha conseguido hacer teatro-danza sin palabras y que entiendes perfectamente la trama de lo que ahí se ve, sin la palabra. ¿Por qué? Porque era un fenómeno. Y además era mi padrino. Era su padrino. Mi padrino Antonio Gades y mi madrina La Chunga. Claro. Y con esos padrinos... De hecho, me acuerdo perfectamente el día de mi bautizo. O sea, Y escucha, y con esos padrinos, y no te sale bailar igual que él. ahora ya me tocáis las palmas y bueno, me arranco, ya veréis. Un Antonio Gades que lo tenemos en una película, En busca del amor, al lado de otra de las grandes bellezas de Hollywood y además gran cantante y actriz. Esta película la he recomendado varias veces aquí porque Jan Negulesco hacía estas películas de tríos de mujeres, como Casarse con un millonario, la hizo con Marilyn y tal, y vino a España a rodar lo mismo pero a la española. Y existe esta escena mítica absolutamente de Anne Margaret, que en aquel entonces era una de las chicas más sexys y más guapas, ¿no?, de los años 60, del año 64, se rodó aquí en España. Y antes hablábamos contigo, ¿verdad? Decíamos, pero esto está rodado en el Corral de la Morería.
Y cuéntanos lo que nos has dicho. Sí, no, es decir, no es el Corral de la Morería, pero se ve que es un estudio en el que se ha diseñado todo basándose en el Corral de la Morería. O sea, el cuadro al fondo, las ventanas que son prácticamente iguales, las lámparas que son prácticamente iguales, las sillas que son las del Corral de la Morería. Es decir, está todo inspirado en el corral. Se supone que la protagonista, que es Anne Margaret, trabaja ahí. Es decir, ella trabaja en un tablao, que no sé si dice el nombre, tendría que mirarlo, pero se supone que trabaja en este tablao, con lo cual se supone que ella trabaja en el Corral de la Morería, Anne Margaret, en la película. Ahora es muy interesante a nivel sociológico que en el año 64 la Fox, Hollywood y Negulesco consideran que ya el corral, año 64, es digno de reproducirse claro. en sus elementos, ¿no? Hasta el cuadro. Hasta el cuadro. De copiar. Un Antonio Gades que nos ha dejado una de las más bonitas planos. No sé cómo bailará ella flamenco, porque ella es extranjera. Es bailar con Antonio Gades es, claro, bailar. Y bueno, y Antonio al lado de ellas. Bueno, pues Los Tarantos es tal vez una de las películas, junto con Bodas de Sangre, donde vemos el espíritu del flamenco de Antonio Gades y lo que decía Ahí Blanca. se gesta, en el Corral de la Morería, la historia de Los Tarantos. Con Rovira Veleta, sí, Sí. ahí se gestó. Y pues fijaos lo que significa. Porque iba mucho, estaba bailando esta chica que bailaba muy bien, pero luego se dedicó al cine, Sara Lezama, que tenía mi edad y tiene mi edad, porque es que afortunadamente está allí, ¿no? Que ahora ya se dedica a coreografiar y a todo eso, pero era una gran bailadora y una gran actriz. Pues de Los Tarantos, si llamaba la atención Antonio Gades, no menos Carmen Amaya, que ha sido otra de las grandísimas, ilustres y muy importantes embajadoras de nuestra cultura, ya no solamente en el mundo del flamenco. Qué portento de mujer, que nace en el Somorrostro, allí en Barcelona, y que no necesitaba nada más que un espacio para bailar, ¿verdad? Sí, muy amiga de mis padres y la verdad es que cada vez que venía... Y de tu abuelo, cuando venía a España y llegaba para invitarlos a su debut al teatro, y una noche, que esto es interesante, subió arriba a bailar, llevaba un traje de Christian Dior y cuando bajó estaba el traje roto por todos los lados. Yo creo que... Porque eso era... El espíritu de Carmen Amaya. Sí. Que era increíble verla bailar a esta mujer. Ha encontrado David Felipe un documento precioso con Sabicas. Sí, porque Carmen Amaya y Sabicas hicieron las Américas. Entonces hay como dos etapas, ¿no? Hay una que está del 41 al 46 y Sol Hurok era un productor de lo hispano en Hollywood. Y entonces a Sabicas y a Carmen Amaya les hace unos pequeños cortos que tienen mucho éxito y que les sirve también a los grandes estudios para ir descubriendo el cante hondo en Hollywood. Y son unas imágenes increíbles como estáis viendo. Fijaos que tuvieron romance ellos, Sabicas y Claro. Carmen Sí, Amaya. eran novios. Y una cosa muy interesante, fíjate, un accidente de bailando una noche Carmen Amaya en Estados Unidos, pues resulta que a Sabicas se le rompe una cuerda, saltan las cuerdas y se queda con el sonido mal. Y entonces pararon para arreglar la guitarra, y entonces ahí se hace algo que ha trascendido a todos los artistas, nos ha trascendido a todos, que es bailar sin música. Ella empieza como no tenía guitarra ni nada, empieza a hacer compás con las manos y empieza a zapatear, y eso se ha quedado ya como un clásico. De hecho, se incorpora, vais a ver aquí, hemos traído este fragmentito de una de estas comedias que tienen muchos números, Entiéndase con mi abogado, y salen los dos bailando y tocando la guitarra porque ya estaban establecidos. Ellos vuelven a España en el 47, es decir, hacen las Américas del Hollywood 6 años. Y arrasan, o sea, los grandes estudios dicen, vamos a meter el número de Cuando ella Sabicas hace y Carmen Amaya. Sueños de Gloria, una de esas películas que dices tú de números, coincide con Orson Welles en esa película, que él tenía otro número de magia con Marlene Dietrich precisamente, y él se queda fascinado por ella y se convierte en un valedor de ella en muchos espectáculos, porque él, aparte del cine, llevaba toda esa parte teatral y se queda totalmente embrujado. Dice, ahí con conquista a Toscanini, Chaplin y Greta Garbo, que se les calababa con Carmen Amaya. Otro que conquista el mundo es Antonio, el bailarín. Antonio, que lo tenemos aquí con
una coreografía de Busby Berkeley con Rosario, que ahora hablaremos de ella, David. Esa película, Ziegfeld Follies, perdón, Una chica Ziegfeld. Aquí no se estrenó en España, no sé por qué. Fíjate, estando Antonio Rosario, no se estrenó comercialmente en España. Busby Berkeley, el famoso coreógrafo, digamos, de Hollywood, el mejor o de los mejores coreógrafos de aquella época, hace un número con Judy Garland y al final de ese número mete o introduce esta actuación de Antonio Rosario, que lo que hace es, digamos, asesorarles de alguna manera para ese estilo Hollywood, pero claro, la coreografía en sí mismo no es de Busby Berkeley, sino que es de Antonio. Pero curioso verlo, salieron en muchas películas, creo que David tiene otra, ¿verdad? Yo he traído Hollywood Canteen del 44, que alguna vez, ¿verdad?, que hemos hablado de Hollywood Canteen, que son como revistas musicales, y este es de Delmer Daves, y bailan el Vito, Antonio y Rosario. Y entonces, claro, pues era como número ya canónico, ¿no? Hay que decir que ellos se van con la guerra civil, con todo el problema de la guerra, se van allí y estuvieron 12 años fuera de España. En Hollywood, en Estados Unidos, estuvieron 7 años. O sea, que tuvieron muchísimo años. Pues fijaos, yo he traído como regalito a nuestros dos amigos de hoy la imagen de 1929 de Antonio Ruiz Soler, bailarín, el bailarín que llamaban, y Florencia Pérez Padilla Rosario, en su juventud, en una película, ahí estamos viendo. Estos dos niños son Rosario y Antonio. Y arriba estamos viendo en el recuadro cuando ellos en esta película. En Hollywood Canteen. Y es exactamente igual pasados los años. Esto es una joya que se refleja en un documental, se llama Historia del Flamenco. Ahí está Antonio Bailarín y Rosario. Esto es una exclusiva secuencia, perdona que te diga, ¿eh? Perdona que te bueno, diga. seguimos porque la fascinación de Hollywood también vino por Edgar Neville y por Michael Powell, con una película muy interesante, Duende y Misterio del Flamenco, que es un documental maravilloso del flamenco, con un color, ¿verdad? Fíjate, es que Michael Powell ya era... El sistema era, que lo he estado investigando, cinefotocolor, por eso tiene esta cosa tan especial. Es como bicromático. A ver, que está Blanca. Orson Welles le dice a Antonio, bueno, ¿tú te atreverías a bailar esto? Era un martinete que nunca se había bailado. Y dice, claro, yo lo bailo todo. Y ahí por primera vez se nace el martinete bailado, porque antes no se bailaba el martinete. Y él es el primero que baila el martinete. Es muy curioso porque Edgar ahí, Neville... ahí está bailando el martinete. Qué maravilla. Edgar Neville decide hacer esto porque Lorca lo lleva al concurso de Cantejondo de Granada en 1922 y Neville se queda obsesionado. Y hasta el 52, es decir, tarda 30 años en gastarse su dinero, en convencer a Cesario González de que hay que hacer un documental de flamenco que es insuperable. Estamos hablando del año, en este caso, es del 62, Duende y Misterio del Flamenco. Y ese organizado el concurso del 22, se queda Edgar Neville con todos los palos del flamenco y dice, vamos a escoger a los mejores para que cada uno baile y represente un palo del flamenco. Es una película para ver de reclinatorio. Y además con un tono muy especial, de alguien desde fuera del flamenco. Guillermo, tú has traído una película, hablando de Michael Powell, importante, que es Luna de Miel. Aparece en todas la filmografía del flamenco. Bueno, es que Michael Powell tenía esa foto, si la hemos comentado aquí muchas veces, esa fotografía tan maravillosa que tiene, uno de los grandes plasmadores, no solamente por la calidad fotográfica, sino cómo filmaba. Hacía unos planos siempre especiales, siempre, digamos, reconocibles y muy audaces, diría yo. Y aplicado eso, claro, a la parte flamenca, al mundo del flamenco, pues tiene, claro, según cómo filmes las cosas, puedes hacerlas más especiales. Creo que fue un acierto, ¿no?, que él hiciera este acercamiento. El zapateado de Sarasate, filmado en tiempo real. Es una de mis películas favoritas de la historia del cine, el guión es de Luis Escobar y Powell también se gasta sus dineros en hacer una road movie en España de carácter documental de norte a sur. De norte a sur. Tenéis El amor brujo con Leónide Massinet, que lo conocéis. Los amantes de Teruel, el ballet de Mikis Theodorakis, está todo metido en esta película que de verdad lo digo a nuestros amigos telespectadores que vayan corriendo a verla. Por favor, se lo ruego. O sea, esto es una joya del cine. Una road movie como no se ha vuelto a hacer. ¿Cómo disfruta el niño de los peines? ¿Cómo disfruta? Es verdad, es verdad. Sí que es cierto. Guillermo, Sangre y Arena, hemos hablado muchas veces de Rita Hayworth, que preside aquí con Fred Astaire y al lado nuestro. Estamos viendo aquí esta imagen de Sangre y Arena, que es otra de las grandes ilustres que visitó
El Corral de la Morería. Bueno, esta es la primera película, digamos, que hace ya en plan estrella. Esta película es la que vio el Ali Khan y dijo, con esta mujer me voy a casar, cuando vio precisamente estas escenas. Y ella dijo, no, no, y al final sí que se casó. Estamos viendo aquí con Anthony Quinn, fíjate, un mexicano, una actriz americana de padre español, que ella sabía perfectamente bailar flamenco porque era Margarita Cansino, Sí. y había bailado con su padre desde muy pequeña, joven. El padre incluso trucaba las fechas de nacimiento para que pudiera bailar junto a él como pareja. Y esto es, pues, con ese tecnicolor tan maravilloso de la época, muchas de las coreografías que haría, en este caso no, pero luego haría Los Amores de Carmen y otras más, sí, el propio padre, Eduardo Cansino, sería el coreógrafo. Esto es una especie de baile flamenco, de esos un poco pasado por Hollywood, que dice que hace una poco mezcla, no sé hasta qué punto los expertos podéis considerar que esto sea flamenco puro, pero él ya entendía, sabía bailarlo perfectamente, y era esa belleza haciendo de Doña Sol, ¿no? el personaje de Blasco Ibáñez tan emblemático. ¿Cómo recuerdas, mientras vemos el baile que mencionaba, Los Amores de Carmen, cómo recuerdas el paso muy rápidamente de Rita Hayworth por el Corral? ¿Qué impronta dejó allí en el Corral de la Morería Gilda? Bueno, mi marido me contaba, porque no era mi época, ¿no? Que era una mujer arrolladora. Es decir, tenía magnetismo, de estas mujeres que no solamente eran guapas, sino que tenían magnetismo y que cualquier cosa parecía que estaba bailando. Es decir, si se movía o se levantaba o algo, era de una manera que no lo hacía cualquier otra mujer. Y Entonces, tal impronta ha dejado que ahora mismo David García ha dedicado uno de sus platos a Rita Hayworth, clienta del Corral de la Morería, Sí, que sí. es una lubina salvaje con una emulsión de Gilda, o sea que fíjate. Estamos viendo la foto de la presencia de Rita Hayworth en ese Corral de la Morería al lado de tu Yo creo que padre. esto es la época Sí. del fabuloso mundo del circo, Sí. sería, ¿no? Más o menos. Sí, tiene la carita un poco... Que es cuando ¿verdad? empezó ella, por desgracia, a tener Alzheimer. A tener Justo en Alzheimer, esta época es cuando empezó a olvidar los diálogos, la pobre. Bueno, y mirad quién está también a su lado, otra grande. Bueno, la bomba Ava de Gardner. nitroglicerina, por Ava favor. Gardner, aquí está con la firma, el libro de firmas maravilloso que tiene el Corral de la Morería. Cuando vayan allí tienen que descubrir el maravilloso libro. Ava Gardner que estaba rodando 55 días en Pekín, pero que has querido traer con las nieves del Kilimanjaro con el gran Gregory Peck. Sí, porque esto sí que es lo que os decía antes. Esto no está rodado en España, es como Hollywood recreaba Exacto. un corral de la Morería, o sea, un local madrileño, pero en Hollywood. Es todo decorado, está hecho en el propio Hollywood. Y aquí es Richard Allan, que es un bailarín que no es flamenco, es americano, pero que pues, era un bailarín profesional que se ve que pues, le dijeron que bailase flamenco. Fijaros, este actor, curiosamente, es el que era el amante de Marilyn Monroe en Niágara, en esas escenas cuando sale ella besándose, ¿os acordáis? En las Con los cataratas, chubasqueros, con los chubasqueros. Es este actor que era bailarín y que además el diálogo que tienen aquí con Gregory Peck y Ava Gardner es: ¿le has gustado este bailador? Está el celoso, se pone celoso y dice: no, sí, te está mirando y quiere algo contigo y no sé qué. Y bueno, pues es un poco eso, como Hollywood, claro, cuando estaban allí, podrían haber cogido igual a Antonio para bailar, ¿no? en esa pieza, pero Es muy cogían actores interesante esto que y lo reproducían. que estáis contando, porque muchos españoles, muchos bailadores, montaban sus escuelas de flamenco en Los Ángeles. Sí. Y enseñaban a estos actores a bailar flamenco. Eduardo Cansino, el Eduardo padre de Rita Cansino, Hayworth, lo padre, hizo. y entonces ganaban su dinerito, iban haciendo las Américas allí, ¿no? Con ese presupuesto. Estados Unidos ahora mismo y en el mundo entero no te puedes ni imaginar la cantidad de escuelas que hay Claro. de flamenco. Y en Japón ya ni hablamos. Y es que grandes grandes bailadores, grandes artistas han participado en muchas películas de altísimo presupuesto, como La Vuelta al Mundo en 80 días, que deciden meter en su viaje por España. Esta que estamos viendo es La Pillina, por cierto. Que Esta es La Pillina. es Pandora y el holandés errante. Se llama La Pillina. Bueno, a mí me ha hecho resulta curioso porque esto se supone que es Tossa de Mar, los americanos, toda España era flamenca, ¿no? Es decir, aunque era la Costa Brava, que seguramente no habría ningún flamenco, ellos ponían allí como que fuera Andalucía, ¿no? Este es José Greco, otro Sí, de los señor. grandes ilustres del baile, ¿verdad? Un éxito impresionante en aquellos tiempos en Estados Unidos, en Inglaterra, en España. Tenía un carisma muy especial. No, tenía una técnica muy perfeccionista
Y era un gran artista, era un gran artista. El otro día me regalaron un single grabado en el Corral de la Morería de José Greco y ponía por detrás a la guitarra Paco de Lucía. Madre mía. Pero ese señor, Las por joyas favor, que tiene. Por favor, en la caja fuerte, Juanma, por favor, ¿eh? Este es el barco de los locos. Estamos viendo ahí a Vivian Leigh, ni más ni menos que Escarlata Jolín. O'Hara, ¿no? Viendo Sí, a, sí. también Viene nuestro a José Greco. amigo que siempre tiene unos detalles maravillosos, Alberto, de Flamenco Vivo. Sí. Orgullo y Pasión es una película que propició que a España vinieran grandes artistas como Frank Sinatra, como Sofía Loren, y que también es una de las grandes películas, ¿verdad? Bueno, aquí decía David, tuvo un instructor, Sofía Loren, ¿verdad?, para bailar Sí, esta escena esta escena de... que vamos a ver, aparece un tal Paco Reyes que preguntaba yo a Blanca, porque la verdad es que lo baila muy bien ella, ¿no? Sí, Le bueno. enseña todos los movimientos, Lo y la baila. vais a ver aquí. A ver, yo soy fan de Sofía, Guillermo, hombre, por favor, mira cómo Ya, lo pero baila ella. Yo creo que ella igual demasiado grandota, ¿no?, para hacer esos movimientos tan... Pero bueno, tuvo ese instructor que tú dices, con lo Sí, cual... sí. Además estuvo mucho tiempo con ella en el rodaje, decían las crónicas que la enseñó a hacer todos los movimientos posibles de un buen baile flamenco. Lo bueno que tiene esta película además es que al estar rodada en España pudieron contar, como contar tú dices, con él, sí. porque a veces lo que hacían era coger, para simular baile español, estaban en Hollywood, cogían un mexicano que les enseñaba movimientos mexicanos, o Dice, mezclaban. Paco Reyes, dice la crónica, le enseñó para que Sofía dominara los pasos, el zapateado, los movimientos de brazos y la expresión típica del flamenco. O sea, que pone hasta la carita de flamenco. Y estuvo ensayando y ensayando y ensayando. Dice, Y ahí las se arranca. fotos y reportajes de la época la muestran bailando con Paco Reyes, su instructor. Guapa está, que es demasiado guapa, pero carita flamenca no la Claro, hay. es lo que yo Como te decía. decimos los flamencos, nanay. No, nos queda poco tiempo, pero queremos ultimar unas películas muy interesantes y sobre todo la presencia de una actriz, Lana Turner, que para ti Qué fue muy maravilla. especial, ¿verdad, Blanca? Sí. Lana Turner era una mujer, cuando yo la conocí, muy delgadita ya y tal, pero tenía una sensibilidad y hablaba un español correctísimo. Hablaba español, fíjate. Sí, porque yo estoy en una foto con ella que estamos llorando las dos Sí. de las cosas que me dijo, que luego las entendí más en profundidad porque a los 2 meses murió. Ella vino a recibir el premio Donostia en el Festival de San Sebastián Sí. y es cuando visitó, en esa época entiendo que es cuando lo visitó, tenía un cáncer, ¿verdad? Ya ella Sí, en aquella época, sí. creo que era de garganta o de... Sí, y falleció, como dices, al poco tiempo. Sí. Yo la vi Sí. en San Sebastián, la fui a ver y tenía un magnetismo impresionante. Subió al Mira. escenario contigo, además. Sí, claro, Subió. subió y me dedicó unas palabras, que había vivido algo muy especial, que se iba con lo que había vivido esta noche en el Corral de la Morería y con la imagen mía y de su hija. Y bueno, que se iba así. Entonces se iba y a los 2 meses murió y a mí me... Yo siempre que he cuando- hablado con Blanca siempre me dice, es la que me recuerdo yo con más, Con ¿verdad? más Con más Sí, cariño sí, y más... sí, y más- porque me llegó mucho al alma, porque estaba llorando. Es decir, estaba conmigo en el escenario y estaba llorando con mis manos cogidas. Entonces, claro, me estaba transmitiendo algo muy fuerte. La gran Lana Turner. Bueno, Tan americana, además, fíjate, americana 100% y que compagine también con el Estado español, ¿eh? Cuánta historia, que recomiendo que vayan a disfrutar de un espectáculo del Corral de la Morería, pero sobre todo a disfrutar del magnetismo que tiene ese espacio. Un espacio que ha sido plató, como hemos dicho, de muchas películas y nos vamos a ir, quiero decir, hay mucho material, pero hemos querido cerrar un poquito este periplo por el flamenco y el cine con esta película interpretada por Saza Tornil, ahí está viendo, rodada en el Corral de la Morería, Los celos y el duende. Es un plató maravilloso y un plato maravilloso también gastronómico, el Corral, pero fijaos que si ahora van pueden ver el mismo escenario, el mismo cuadro y el aura que tiene ese... Y cualquier noche que vayas te puedes encontrar también Al lado. estrellas de Hollywood en la mesa de al lado, que siguen yendo constantemente. ¿A vosotros os avisa cuando va alguien o se presentan allí? No, la gran mayoría de las veces nos avisan, lo que pasa es que nos dicen que seamos muy discretos, lo sabemos nosotros, a lo mejor lo sabemos mi hermano y yo, y la persona de nuestro brazo derecho, pero no lo sabe nadie más. La mayoría de esas reservas llevan un nombre falso, Claro. pero
luego, claro, luego son simpaticísimos, son encantadores, muchos se acaban subiendo al escenario, es decir, que son maravillosos. Estamos viendo a la Chunguita, Sí. otra de las ilustres que ha visitado el corral. y Aquí que salen estuvo- la Chunguita, el Tupé, Recuerdo Moro de una noche- Badajoz. Estuvo anoche la Chunguita celebrando el 70 aniversario del Corral, estuvo y se subió al final, en el fin de fiesta, al escenario con todos los artistas. Sí, sí. Qué Qué maravilla. Y hay una cosa muy, muy curiosa que Omar Sherif todos los años cogía gran parte del Corral de la Morería porque se llevaba a toda la familia, a sus nietos, a sus hijos, a su madre, bueno, era todo. Y una noche, pues había una señora enfrente y cuando yo bajé, claro, me abracé a él porque iba mucho al corral. Todos los años iba con toda la familia, pero durante el año también, ¿no? Y entonces me coge una señora con las lágrimas por aquí y dice, por favor, quiero que me lo presente y poderle tocar las manos. Y se lo presenté. Y bueno, es que él era un encanto, él era la persona más sencilla y más maravillosa que te pudieras imaginar. Muy vinculado con España, con muchas películas que he Sí. tenido. Doctor Cibago se ha rodado aquí. Y además tenía a su hijo que tenía una camisería de seda en Sí, señor. Sí, es verdad, de- es verdad, Sí, claro. señor. Omar De Sharif hilo egipcio. y lo egipcio. Señor. Bueno, teníamos muchas películas más, pero eso nos va a obligar a que vengan otro día porque hemos pasado ya el tiempo, pero es que es tan bonito hablar. Nos vamos a ir con ese recuerdo tan bonito al futuro que le espera al Corral de la Morería, pero sobre todo también a los actuales, ¿no? Todos los artistas que están, la gran familia del Corral de la Morería, y nos vamos a ir con unas imágenes de Eduardo Guerrero, que es tal vez el que ahora represente junto con Belén el espíritu de Blanca del Rey. Es un lujo teneros, sabéis que aquí es vuestra casa y en cualquier momento nos contratáis que destrozamos el local. Un placer. Ahora sacamos el contrato rápido. Muy bien. Pues nos vamos, que hayan disfrutado de este paseo por el cine y el flamenco del Corral de la Morería, 70 años, enhorabuena, felicidades. Y nos vamos con uno de los grandes que está allí actuando, que es Eduardo Guerrero. La semana que viene, más cine aquí en el canal 24 Horas.